Esta es la historia de un hombre que fue odiado y aborrecido por muchos, pero amado por otros. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949, pequeño pueblo a menos de 40 kilómetros de Medellín, Colombia. El tercero de 7 hermanos, 3 mujeres y 3 chicos. Nació un jueves a las 12 de la mañana y recibió su nombre de uno de los apóstoles de Jesús, lo que denotaba la religiosidad de su familia, como señaló posteriormente su madre Emilda en una entrevista. El narcotraficante siempre fue para su madre el predilecto. Sin embargo, vivir bajo esa sobreprotección no le impidió desarrollar su ingenio y convertirse en una corta edad en un niño inteligente. Pablo heredó la inteligencia de ella y la honradez de su padre, destacaba Emilda en unas declaraciones recogidas por el periodista y político colombiano Fabio Alonso Salazar para su libro Pablo Escobar. Tal era su precocidad que, en cuanto tuvo los años suficientes para conocer la importancia del dinero, supo cómo conseguirlo rápidamente. Desde pequeño alquilaba bicicletas y revistas de cómics, aquellas del Llanero Solitario, del Zorro y del Santo que leían los jóvenes de los años 70. Durante su adolescencia, Pablo se asoció con su primo hermano Gustavo Gaviria para trabajar en una fábrica de lápidas. Durante meses ambos viajaron de pueblo en pueblo tratando de vender su producto entre los familiares que habían perdido a un ser querido. Sin embargo, no tardaron en descubrir una forma ilegal de incrementar las ventas del negocio. Encontraron una variante: robaban lápidas de mármol de cementerio de San Pedro, donde las familias ricas de Medellín tenían lujosos peatones, para venderlas a recicladores, añade el periodista suramericano en su biografía sobre Escobar. Curiosamente, estos datos han sido negados de forma posterior por varios historiadores, a pesar de que fueron confirmados por su propia madre. En 1972, cuando apenas contaba con 22 años, Pablo ya se había dado a conocer en Medellín por sus pequeños coqueteos con el crimen. Ese año ya había creado una banda de maleantes famosas por desvalijar carros y vender mercancías de contrabando. Niñerías para lo que le esperaba ya con el inicio de la exportación masiva de cocaína a Estados Unidos desde Colombia. Este joven empezó a hacer las veces de intermediario entre los productores de la droga del país y aquellos que transportaban hasta Norteamérica, donde causaban furor. El uso indiscriminado que hacía de la violencia, según sus seguidores, si las cosas no se hacían como él quería, asesinaba al culpable y seguía disfrutando de la cena. Pronto le hizo subir escalones en el mundo de la droga. Fue en ese momento que empezó a llevar dinero a su casa, algo que su madre no ha condenado. Ella consideraba que él era ambicioso como todos lo son, pues él quería plata para tener bien a su familia, especialmente para tener bien a sus papás, a sus hermanos y pues también para mantener a su mujer muy bien tenida, pero nunca le quitó un centavo a nadie. Eso era lo que destacaba la madre de Pablo Escobar. En los años posteriores, Pablo y su primo hermano empezaron a aprender el oficio a la sombra del contrabandista Alfredo Gómez López, apodado El Padrino, quien le permitió conseguir dinero rápido a cambio de entregar su vida a la droga. Algo casi literal, pues se convirtieron en un guardaespaldas de los grandes convoys de estupefacientes que llevaban a la ciudad. En esta época fue cuando Pablo Escobar empezó a destacar entre el resto de pequeños traficantes, gracias a que lograba mantenerse sereno en las situaciones de mayor tensión y, al contrario que muchos otros, se negaba a probar el polvo blanco. De hecho,
Los que le conocieron han afirmado en varias ocasiones que despreciaba a aquellos que eran adictos, pues los consideraba débiles de corazón. Por ello, Pablo se convirtió rápidamente en un estupendo mosca, aquella persona que iba al frente de la caravana de vehículos cargados con drogas, sobornando a las autoridades para que sus compañeros no corrieran peligro. Los patrones veían a Pablo como un hombre serio, que no bebía, ni siquiera fumaba, y le encontraron el trabajo de mosca, en el que llegó a guiar caravanas, hasta 40 camiones de contrabando, y en el que ganó mucho dinero. En esta época, el contrabandista adquirió una costumbre que siguió durante toda su vida: acostarse muy tarde y levantarse también tarde. El cerebro funciona mejor por la noche, solía decir. Con el paso de los años, los ingresos de Pablo Escobar fueron aumentando a tal punto que en 1974 asumió la tarea de llevar él mismo los cargamentos de la cocaína hasta Estados Unidos. En 1976 dio un paso más y construyó sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Ese mismo año formó el Cartel de Medellín, una organización delictiva dirigida por él y que contaba con una infraestructura tal que abarcaba los 3 escalones del mundo de la droga: la producción, el transporte y la venta. Durante esos años el dinero entró a puertas abiertas en los bolsillos de Pablo Escobar, que logró controlar el 80% del tráfico de estupefacientes que llegaban a Estados Unidos. A los 29 años ya era totalmente rico, un objetivo que se había propuesto en su juventud, al afirmar que si a los 25 años no tenía $1.000.000, se iba a suicidar. Inmensa fortuna que llegó a tener, y tras haber demostrado la efectividad que tenía la ley de plata o plomo con las autoridades y los funcionarios, lo que quería decir era: o agarras el dinero y te dejas sobornar, o te cosían a balazos. Pablo Escobar se planteó el siguiente objetivo: conseguir llegar a la política para otorgar un velo a la legalidad de sus sucios negocios. Para ello, Pablo trató de ganarse el voto del pueblo de muchas formas, ya fuera construyendo más de 100 campos de fútbol en los distritos más desfavorecidos, o edificando un barrio para las clases bajas de la región que fue conocido como Medellín sin tugurios, todo pagado con dinero de la cocaína. Un ejemplo de la cantidad de dinero que se gastaba en contestar a los ciudadanos pudo verse en uno de los barrios más pobres de la región. En sus obras sociales, Pablo no se olvidó tampoco de La Paz, el barrio de su infancia. El estreno de la cancha que construyó e iluminó allí fue esplendoroso. Campeonatos de fútbol, concursos, transmisión por las cadenas de radios e ilustres visitas, mientras una banda interpretaba ritmos caribeños. En el centro de campo aterrizó un helicóptero del que descendió, para asombro de los espectadores, Virginia Vallejo, la diva de la televisión colombiana. Estas medidas, aunque populares entre las clases bajas de Colombia, le granjearon el odio de los políticos, quienes le acusaron de populismo, pero su familia opinaba que no era con ese propósito, pues a Pablo le dolía mucho ver sufrir a la gente. Creía que todos aquellos pobres debían vivir dignamente y tener sus propias casas e iglesias. Quería que vivieran bien, fuera como fuere. Lo cierto es que con 32 años logró convertirse en congresista sustituto por el Partido Alternativa Liberal. El zar del narcotráfico se sentía querido por el pueblo. La llegada masiva de dinero. Se cree que el narcotraficante contaba con una fortuna de 20.000 a 25.000 millones de dólares. Hizo que Pablo Escobar diera rienda suelta a una vida de excesos. Uno de los primeros actos de derroche fue adquirir unos terrenos de 7.400 acres
en un pueblo cerca de Medellín. Después de invertir en ellos $62 millones, unos 50 millones de euros, la hacienda Nápoles, como la hizo llamar, terminó pareciéndose a la finca de un emperador. Contaba con una casa central con todas las condiciones: bar, piscina, salón de juegos, comedor para 70 personas, unas cavas en las que guardaba toneladas de comidas para un batallón, una pista de aterrizaje, hangar, 70 motos, carros anfibios, camionetas, esquís, aerobotes, estación de gasolina, centro médico y caballerizas. Tenía una casa adicional a unos 5 minutos de la casa del mayordomo que comunicaba con un carreteable. La inauguración invitó a una multitud. Pablo llegó en su primer helicóptero. Sin embargo, el plato fuerte de la hacienda Nápoles era un zoológico de animales exóticos que Pablo ordenó crear en la zona. El narcotraficante mandó importar unos 1,000 animales, entre los que destacaban, entre otros, rinocerontes, camellos, elefantes, alces, hipopótamo o toros. En principio el colombiano también llevó a varios monos, aunque finalmente los liberó en medio del bosque debido a su mal olor. El recinto era visitado todos los fines de semana por cualquiera que lo desease, sin recargo ninguno, pues Pablo Escobar consideraba que el lugar pertenecía al pueblo y que sus habitantes no podían pagar por algo que era suyo. En la hacienda Nápoles tampoco faltaban las fiestas desenfrenadas, llenas de chicas menores de edad, aquellas preferidas por Pablo Escobar a la hora de mantener relaciones sexuales. Así pues, y aunque el narcotraficante se había casado a los 25 años con una adolescente de tan solo 15 años, no reprimía sus deseos y organizaba auténticas orgías dentro de los muros de la vivienda. En ocasiones, y tal como lo explica el escritor e investigador Simón Strong en un reportaje sobre el narcotraficante para el canal Historia, los secuaces del cartel de Medellín, con su jefe a la cabeza, invitaban a varias niñas a pasar la noche con ellos. Al salir de la escuela, a la mañana siguiente, si alguna amenazaba con avisar a la policía, era asesinada sin ninguna ceremonia. Pero a la par que se hacía un hombre en el mundo del narcotráfico, también aumentaba su crueldad. Con su llegada de poder, Colombia se vio inmersa en una ola de narcoterrorismo contra jueces, fiscales, policías, militares y políticos. Todo aquel que se oponía a su reinado de la cocaína era asesinado después de que algún parrillero, como se llamaba en Sudamérica, aquellas personas que van de acompañante en una moto, acribillaba con un fusil. La tarifa era 2 millones de pesos. Por policía 3 millones, por sargento 10 millones y por teniente 100 millones. Según se cree, solo hacía falta una palabra del capo para que sus sicarios actuaran. Hágale. Con ese término, la maquinaria del cartel se ponía en marcha. Una práctica que se fue acrecentando cuando Pablo Escobar fue expulsado de la política. La causa, el Ministerio de Justicia colombiano, Rodrigo Laras Bonilla, logró demostrar su relación directa con el narcotráfico y que se financiaba a través de la droga. Por desgracia, la persecución que ese hombre le hizo al patrón le costó la vida en 1984, año en que murió ametrallado dentro de su carro. Algo también que tristemente le sucedió a Guillermo Cano Izaza, el director del periódico El Espectador, cuando en 1986 fue asesinado frente a la sede de su diario por hacer públicos los turbios negocios de Pablo Escobar. Posteriormente, unos 3 años después, el rotativo volvió a ser atacado, aunque en esta ocasión con 135 kilos de explosivos que destrozaron una buena parte de su edificio principal. El artefacto, como solía suceder en el caso del narcotraficante, estaba elaborado a base de dinamita, una sustancia que se consideraba la bomba atómica de los pobres.
A partir de ese momento, los ataques se convirtieron en habituales a lo largo y ancho de Colombia. Uno de ellos es, a día de hoy, recordado por su crueldad. Concretamente, sucedió en 1989 cuando Pablo Escobar ordenó hacer explotar medio kilo de dinamita cerca del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, o el también llamado DAS, un grupo que hacía labores de policías antiterroristas y que perseguía al cartel de Medellín. Un total de 70 personas perdieron la vida y los heridos se contaron en más de 500. Ese mismo año, el patrón hizo saltar por los aires en pleno vuelo un avión de Avianca, al creer que en él viajaba el candidato a la presidencia César Gaviria, quien se había quedado finalmente en tierra. Perdieron la vida 110 personas. Durante su etapa al frente del cartel, la justicia le atribuyó la autoría directa o indirecta de más de 10.000 personas, cifra que le hizo ganarse multitud de apelativos desagradables. Entre los enemigos, la DEA, el Departamento Estadounidense de Antidrogas, le define como el mayor criminal de la historia. En Colombia, el general Miguel Zarza, su archienemigo, que le persiguió de manera sistemática e implacable, contra quien Pablo hizo estrellar 2 cargas apocalípticas de dinamita, le describe como un hombre excepcional, una de esas personas que la naturaleza produce cada siglo entre millones, que desperdició su vida haciendo el mal. Sin embargo, sus malas artes terminaron condenándole a prisión. Concretamente, todo comenzó en 1979 cuando Estados Unidos solicitó que los criminales colombianos que habían actuado en sus fronteras fueran extraditados y juzgados en su país. A pesar de que la norma se aceptó en principio, la gran ola de atentados perpetrados posteriormente por el patrón hicieron temblar al gobierno colombiano, sin remedio para contar las decenas de muertes que se estaban efectuando. El presidente llegó a un acuerdo con Pablo. Solo revocarían la ley si él se entregaba a las autoridades locales y acababa entre las rejas. Pablo Escobar aceptó, aunque puso una condición: la prisión sería construida por él. El acuerdo se materializó el 19 de junio de 1991, día en que Pablo Escobar entró a la catedral. No obstante, aquel edificio era todo menos una prisión, pues contaba con habitaciones de lujo, gimnasio, una cancha de fútbol, varios salones de juego y hasta una catarata natural. Tampoco se podía decir que el narcotraficante estuviera confinado allí, pues salía y entraba a su placer, además de celebrar todas las noches y fiestas y orgías en su interior. Tales eran las actividades que se llevaban a cabo en aquel lugar que cuando lo descubrió la prensa, al gobierno no le quedó más remedio que hacer público que iba a trasladar Pablo Escobar a una celda de verdad. Pero Pablo no estaba dispuesto a tolerar aquello, por lo que se fugó el 21 de julio de 1992. Después de escapar, el cartel de Medellín no dio tregua a las autoridades y comenzó una nueva campaña de asesinatos de manos de más de un centenar de sicarios. Pero el final de Pablo Escobar ya estaba cerca y el propio narcotraficante lo sabía. Todo se debía a que el gobierno había creado un grupo especial con más de 500 hombres, el Bloque de Búsqueda, para encontrar y acabar con la vida de Pablo Escobar. En los siguientes meses, esta unidad mantuvo bajo una estrecha vigilancia a Pablo Escobar. Finalmente, el 1 de diciembre de 1993, un día después del cumpleaños de Pablo Escobar, las autoridades perpetraron un gran operativo para poder capturarle en cuanto fuera localizado. Sabían que se encontraba en Medellín y únicamente necesitaban una llamada para rastrear su posición. Solo debían esperar.
La deseada conexión telefónica llegó el 3 de diciembre cuando Pablo contactó a su hijo. Al instante las autoridades descubrieron que se escondía en un chalet adosado de una urbanización de clase media de Medellín y fueron en su búsqueda. Junto a él se encontraba además Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, uno de los más conocidos guardaespaldas. El asalto a la propiedad, según escribió posteriormente Aguilar, uno de los coroneles del cuerpo de élite de la Policía de Colombia, encargado de la captura, se sucedió de la siguiente forma. Pablo conversaba por el teléfono con su hijo Juan Pablo y confundió los estruendos de la puerta con los ruidos de una construcción vecina. 3 hombres de la policía entraron preparados para disparar, pero se encontraron con la primera planta vacía. Cuando el narcotraficante se percató de lo que sucedía, todo cambió. Pablo se despidió de la persona con quien hablaba por teléfono. Buscó la ventana por donde había salido El Limón y le siguió por el techo. Volvió su mirada y vio a un policía en la ventana. Le disparó con una pistola automática. El oficial se tiró al piso. Los policías que cubrían la parte trasera de la casa le dispararon con fusiles R-15. El Limón cayó sobre la acera y Pablo sobre el caballete del tejado. El oficial al mando gritó: ¡Viva Colombia! Le agarró de la camiseta azul, embozó la leve sonrisa y posó en su prensa ante la cámara. Señaló Aguilar finalmente. Había fallecido Pablo Escobar Gaviria, al que en los días siguientes muchos ciudadanos del país lloraron. La muerte de Pablo Escobar generó distintas reacciones. Su familia y sus protegidos lloraron su muerte. Y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. Pero la prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Hoy en día, guerrilleros, paramilitares y grupos de delincuencia organizada, conocidos como BACRIM, bandas criminales, se disputan el negocio del narcotráfico. Aunque inmediatamente a su abatimiento los carteles de Cali y Norte del Valle tuvieron control del narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos sobre su muerte figuran uno que dice que no murió, contrató a un doble y que está escondido disfrutando de su dinero. Entre quienes lo consideran un muerto, aún su imagen continúa muy vigente y es utilizada políticamente. Sus fotos se venden al lado de las del Che Guevara. Incluso en algunos sitios todavía es venerado como un santo y en su tumba se depositan ofrendas. Su leyenda forma parte del circo turístico de Medellín. Su hacienda en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. Su imagen tiene tanto peso que continúa siendo utilizada incluso para las campañas políticas. La venta de camisetas o remeras en Austria, Estados Unidos, Guatemala y México. La venta de álbum de figuras para niños, relojes con su imagen y libros sobre su vida. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre del 2006 a petición de algunos de sus familiares con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a su padre. Un video del momento fue transmitido por la cadena RCN, hecho que disgustó a su hijo Juan Sebastián Marroquín, quien acusó a su tío Roberto Escobar Gaviria y al sobrino del capo Nicolás Escobar, que coordinó el acto, a ser mercader de la muerte de su padre. Al ser uno de los personajes más famosos de Colombia y el mundo, Pablo Escobar ha sido retratado en innumerables formatos para distintos públicos alrededor del mundo. Ha sido objeto de estudio en documentales y varios actores lo han interpretado. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy.
Les agradezco por su atención y sus comentarios. Recuerda, suscríbete para estar conectados con Diégesis, historias reales.